China asesta un golpe sensible a Estados Unidos. ¿Qué oculta la guerra comercial? La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha entrado en una nueva fase, y ahora ya es evidente que China no solo está preparada, sino que utiliza activamente sus palancas económicas para infligir golpes sensibles a la economía estadounidense. Donald Trump no deja de repetir que EEU está ganando esta batalla y que muchos países prácticamente le suplican continuar las negociaciones. Pero la realidad difiere enormemente de sus declaraciones. Por el contrario, China ha tomado medidas que pueden afectar gravemente a la economía estadounidense y dejar a Washington en una posición muy incómoda. Si observamos las acciones de Pekín, se hace evidente que, con cada día que pasa, China no solo avanza, sino que gana fuerza en esta guerra comercial. No es sorprendente que los mercados de todo el mundo hayan empezado a mostrar signos de nerviosismo. Los aranceles sobre los productos chinos impuestos por EEU han subido hasta un 114%, y China respondió con medidas recíprocas. Se impusieron aranceles del 84% a los productos estadounidenses. Pero la historia no termina ahí. Trump, fiel a su estilo, decidió subir la apuesta hasta un 125%. Las bolsas comenzaron a temblar, las cotizaciones se dispararon, y las previsiones de futuro dejan poca esperanza de una pronta resolución del conflicto. Pero detrás de estas cifras hay algo más que simples números bursátiles. Estas decisiones afectan no solo a la economía, sino a la base misma del comercio global. China, consciente de su dependencia económica de EEU, ha demostrado, sin embargo, que está preparada para un enfrentamiento prolongado y capaz de golpear puntos clave de la economía estadounidense. Estados Unidos y China, socios que no pueden ignorarse mutuamente. Para entender la seriedad de la posición de China, es importante evaluar no solo el contexto económico, sino también la dependencia mutua real de ambos países. La economía estadounidense, pese a toda su diversidad, sigue dependiendo en gran medida de China como mercado. Y si habla de cambiar a otros mercados, China, por su parte, también necesita productos estadounidenses. Es fundamental entender que, desde el inicio de la guerra comercial, EEU ha enfrentado un déficit comercial con China que en 2018 superaba los $250,000 millones. Para Trump, esto fue motivo suficiente para iniciar una guerra comercial a gran escala con el objetivo de corregir el desequilibrio. Pero si observamos la situación real, se hace evidente que tanto EEU como China dependen críticamente el uno del otro. Frente a las declaraciones de victoria, Pekín ha desarrollado durante los últimos años una estrategia para reducir su dependencia de Estados Unidos, así como para expandir sus mercados globales. Por ejemplo, China no puede renunciar fácilmente a productos estadounidenses como la soja, el trigo y el maíz, cuya importación asciende aproximadamente a $25,000 millones al año. Son cifras enormes que China sigue comprando, ya que ningún otro mercado puede ofrecerle estos productos en tales volúmenes. Pero por otro lado, EEU tampoco puede ignorar el mercado chino, que sigue siendo el mayor comprador de productos agrícolas estadounidenses. China golpea el sector energético de EEU. ¿Qué significa esto para el mercado del gas? Uno de los golpes más fuertes y quizás inesperados que China ha asestado a EEU está relacionado con el sector energético. Desde hace más de 2 meses, China no compra gas natural licuado, GNL, estadounidense, reduciendo prácticamente a cero el volumen de importación. Esta situación tiene graves consecuencias para EEU, especialmente en el contexto del creciente interés asiático por el gas y el esfuerzo constante de Washington por reforzar su presencia en el mercado energético mundial. En medio de una escasez global de energía y una demanda creciente de GNL, la pérdida de uno de sus mayores compradores representa para Estados Unidos no solo un golpe económico, sino también una pérdida estratégica. En 2018, Pekín ya había ignorado el GNL estadounidense durante 400 días. Este rechazo obligó a EEU a buscar compradores alternativos,
lo que provocó una importante reorientación de los suministros hacia Europa. Sin embargo, el embargo actual parece mucho más prolongado y difícilmente será temporal. La situación se ha vuelto más compleja, ya que China probablemente esté revisando sus estrategias de suministro a largo plazo, lo que implica una mayor diversificación hacia otros proveedores como Rusia y Qatar. Cuando China dejó de comprar GNL estadounidense, aumentó de inmediato sus compras de gas a otros países como Australia, Rusia y Qatar, intensificando así la competencia por el suministro en el mercado. Esto privó a EE.UU de uno de sus clientes más grandes y estables de gas licuado, creando una sobrecarga de volúmenes excedentes en el mercado que, a su vez, provocó una caída de precios en EE.UU. Como resultado de esta presión, los países europeos se convirtieron en los principales compradores de gas estadounidense, viéndose obligados a aceptar mayores volúmenes de lo previsto y a precios más altos, lo que, naturalmente, ha encarecido el coste de la energía para los consumidores europeos. Esto ha afectado especialmente a los consumidores europeos. En 2018-2019, cuando China dejó de importar GNL de EE.UU, el excedente de gas se redirigió a Europa. Esto resolvió uno de los problemas clave del continente, aunque generó una nueva dependencia. Europa se encontró en una situación en la que, a pesar de los elevados precios del gas, no podía rechazar estas importaciones, ya que no tenía alternativas viables en el corto plazo. Actualmente, con el aumento de los precios del gas en Europa y la inestabilidad general del mercado energético, el continente corre nuevamente el riesgo de enfrentar escasez de suministro, lo que podría provocar un aumento aún mayor de los precios y, en consecuencia, dificultades económicas tanto para consumidores como para empresas. Frente a todos estos cambios, es importante señalar que la posición estadounidense en el mercado del GNL, pese a los esfuerzos de diversificación, sigue bajo amenaza. China continúa su expansión en la búsqueda de fuentes alternativas de energía, lo que debilita significativamente la posición de EE.UU en el juego energético global. Teniendo en cuenta que China tiene acceso a mercados internos y puede ofrecer condiciones más favorables a los países productores de gas, su influencia en los mercados energéticos mundiales seguirá creciendo. EE.UU, por su parte, enfrentará una competencia creciente en los mercados de gas, lo que dificultará su capacidad para mantener su cuota. Energía alternativa de EE.UU, bajo amenaza. ¿Cómo influye China en las tecnologías? La energía alternativa estadounidense, desarrollada durante décadas con gran esfuerzo, también ha resultado afectada por la guerra comercial con China. Los fabricantes de plantas solares y eólicas, que constituyen una parte significativa de la energía producida en EE.UU, dependen en gran medida de las baterías, componentes y materiales procedentes de China. Se estima que más del 90% de todos los componentes necesarios para este tipo de instalaciones provienen del país asiático. Esto crea una vulnerabilidad significativa para la seguridad energética de Estados Unidos, ya que cualquier problema en el suministro de estos componentes críticos podría provocar escasez de energía y paralizar el desarrollo del sector de energías renovables. Según los informes de la Administración de Información Energética de EE.UU, en 2024, la participación de las fuentes de energía renovable en el balance energético nacional alcanzó el 21%. De esta cifra, la generación eólica y solar representa una parte sustancial, aproximadamente 840 teravatios hora. Estos volúmenes colosales requieren un suministro estable y de alta calidad de equipos y componentes. Sin embargo, en el contexto actual, con las empresas chinas sometidas a sanciones, el suministro de estos elementos críticos se encuentra en peligro. Es importante señalar que las fuentes de energía tradicionales en Estados Unidos, como el carbón, el petróleo y el gas natural, se están volviendo cada vez más costosas y difíciles de explotar. Esto crea desafíos adicionales para la estabilidad energética, especialmente considerando que el desarrollo de fuentes de energía renovables ha adquirido un papel clave en la estrategia energética de Estados Unidos en los últimos años. Sin embargo,
La alta dependencia de China en cuanto a tecnologías de baterías, paneles solares y aerogeneradores ahora representa una seria amenaza para el desarrollo futuro del sector energético basado en fuentes renovables. Las amenazas para la energía alternativa no se limitan solo a los problemas de suministro. La imposición de sanciones contra China también afecta indirectamente el costo y la disponibilidad de materiales críticos como el litio y el cobalto, necesarios para la producción de baterías y otros componentes energéticos. En 2024, la participación de fuentes de energía renovable en el balance energético de EE.UU era del 21%, pero ante las sanciones y el riesgo de interrupciones en el suministro, esta cifra podría disminuir, lo que a su vez llevaría a una escasez de estos componentes y a un aumento de los precios de la energía alternativa. Además, la reducción en el suministro de componentes procedentes de China puede provocar un aumento en los costos de producción de paneles solares, aerogeneradores y baterías de almacenamiento. Esto incrementará los precios de los productos finales, lo que tendrá consecuencias negativas a largo plazo tanto para los consumidores como para los productores, que dependen de subsidios e incentivos fiscales para fomentar la transición hacia una energía limpia. Este mercado, que se suponía sería la base de un nuevo crecimiento industrial en EE.UU, podría enfrentar un estancamiento debido a las tensiones económicas externas. Si la situación no cambia y no se encuentra una alternativa a los suministros procedentes de China, Estados Unidos podría verse en una situación en la que su capacidad para atraer nuevas inversiones en energía limpia se vea seriamente reducida. Como resultado, el país podría enfrentarse a dificultades para compensar el déficit de energía barata, lo que afectaría negativamente el ritmo de su crecimiento económico y el nivel de vida de su población. Mientras tanto, el 9 de abril de 2025, la Oficina de Prensa del Consejo de Estado de la República Popular China publicó, casi de forma casual, un libro blanco titulado Posición de China sobre algunas cuestiones relativas a las relaciones económico-comerciales chino-estadounidenses. A primera vista, el documento puede parecer menos agresivo que las acciones reales de China en el frente comercial, pero si se examina más a fondo, queda claro. La República Popular no solo participa en este juego, sino que ya está imponiendo sus propias reglas. Toda esta historia de aranceles y presión económica es como una despreocupada partida de ajedrez, en la que el adversario decide no declarar jaque mate de inmediato, sino alargar el juego por placer. China en este caso claramente disfruta del proceso. Como de costumbre, Estados Unidos proclama que está ganando y que todo va bien. Sin embargo, los chinos no tienen prisa por rendirse. El libro blanco declara de forma bastante clara que China cumple con todas sus obligaciones comerciales, pero, atención, solo en la medida en que le resulta beneficioso. China no tiene intención de aceptar las reglas impuestas por EE.UU en cada paso del camino y, si es necesario, está preparada para mirar cara a Trump y a su equipo, recordándoles quién marca realmente el ritmo del juego. Y así, en el libro blanco, todo parece muy bonito. China puede restablecer relaciones con Estados Unidos ofreciendo compromisos. Todo ello dentro del contexto de que China observa atentamente las relaciones y siempre está preparada para responder. Pero basta con mirar las cifras para ver que China hace tiempo que dejó de participar en charlas vacías. En realidad, China ya no es el hermano menor que se sienta en silencio a escuchar lecciones del mayor. Ahora China es un jugador independiente y muy seguro de sí mismo. Y lo que llaman consecuencias, en realidad significa una cosa. China está encantada de devolver esos aranceles a EE.UU con creces. Pero lo interesante es que, en sus informes, China afirma con seguridad que está cumpliendo todos sus compromisos, mientras que EE.UU intenta amenazar y acusa a China de que su desarrollo económico representa una amenaza para la seguridad de los intereses estadounidenses. Si hablamos con franqueza, Estados Unidos ya debería haberse preguntado, ¿no es hora de admitir que las reglas de este juego se escribieron en su momento en laboratorios chinos? Una estadística brillante. Entre 2001 y 2023, las exportaciones de servicios estadounidenses a China aumentaron de $5.633 millones a $46.710 millones,
lo que significa que el mercado de servicios de EE, en China creció 8 veces y media. No son solo números, sino una prueba evidente de que China no está de brazos cruzados cuando se trata de comercio e intereses económicos. Sin embargo, los chinos tienen un as bajo la manga. Saben perfectamente que incluso si intentara castigarlos por este crecimiento, las consecuencias para la economía estadounidense serían mucho más dolorosas. No nos detendremos en cómo China puede ralentizar ese crecimiento comercial. China jugará a largo plazo. Y aquí volvemos al punto más importante. Todo lo que hace China no es por venganza ni por actuar bajo el principio de no me gusta, así que lo destruiré todo. Es pura política. Es una posición. Si quieren continuar el diálogo, tengan en cuenta que ahora somos nosotros quienes decidimos cómo, cuándo y bajo qué condiciones. Esta vez, Estados Unidos claramente no se siente muy seguro, por mucho que afirme no estar preocupado. Las declaraciones sobre aumentar las apuestas no servirán de mucho. En este juego, simplemente no pueden continuar su estrategia sin consecuencias. Ahora pasemos a lo más interesante. La esencia de toda la guerra comercial no es romper el comercio, como a veces nos lo presentan en las noticias. No, la esencia es seguir controlando y manipulando los flujos comerciales y los intercambios económicos de manera que resulte conveniente y rentable. Por un lado, intenta controlar el mercado, presionar a China y demostrar que aún posee poderosas palancas de influencia. Por otro lado, China utiliza el mismo principio, pero cada paso está más pensado y es menos reactivo. Es como en el ajedrez. No te apresuras a mover, esperas a que el oponente cometa un error. Y lo comete. Cuando China impone aranceles a los productos estadounidenses, eso no significa que su economía esté colapsando. Significa que China da golpes precisos en puntos clave de la economía de EE. Creando problemas allí donde tendrán el mayor impacto. Incluso si a corto plazo China sufre algunas pérdidas, por ejemplo, una desaceleración del crecimiento del PIB en un 1%, como suponen los analistas chinos, eso no será crítico. Para China, eso es solo una pequeña pausa en una estrategia a largo plazo. Entonces, ¿qué está ocurriendo realmente con la economía estadounidense? Sí. Tal vez China en algunos momentos amenace con medidas duras, pero en realidad, lo que más teme es que la guerra comercial se convierta en una escalada interminable que conduzca a una pérdida de control sobre la dinámica y los mercados. Y aquí es donde China interviene. Lista para ofrecer las condiciones adecuadas para el juego y proponer términos favorables en áreas como el comercio exterior, los aranceles y otras juguetes económicas que pueden dificultar la partida para Estados Unidos. ¿Y qué pasa con el mercado estadounidense, que en gran medida depende de las importaciones chinas? Seamos sinceros, los productos chinos en el mercado estadounidense no son solo una oportunidad para ahorrar, sino una parte vital de la infraestructura económica. China fue y sigue siendo un eslabón crucial en el mercado de electrónica de consumo, ropa, juguetes y bienes domésticos. Y los estadounidenses tendrán que olvidarse de la vida sin productos chinos si la situación continúa desarrollándose en esta dirección. Pensemos cómo se verá todo esto en la práctica. Según las previsiones, el mercado minorista no alimentario en EE podría enfrentar una crisis más grave que la vivida por Rusia en febrero-marzo de 2022. ¿Por qué? Porque China ya no es solo un monopolista, es quien decide dónde y cómo se llevarán a cabo las operaciones económicas. El mercado de bienes de primera necesidad en EE ya ha sentido el impacto, ya que los minoristas estadounidenses están adquiriendo productos, más bien acumulándolos, en el doble de lo habitual, solo para cubrir la demanda en caso de interrupciones en el suministro. Esta es la guerra comercial en la práctica. La gente compra en masa, pero por la incertidumbre del suministro se prepara para una inestabilidad económica seria. Y en China tampoco todo es sencillo. Ellos también tendrán que tomar medidas si la situación se intensifica. China se prepara para mantener su economía a flote, pero al igual que EE, no podrá evitar una desaceleración del PIB, y a pesar de las previsiones pesimistas, China no tiene intención de detenerse. Día tras día,
los chinos se muestran más seguros en su posición. Está claro. En esta guerra comercial, China ya no solo está jugando, está ganando. Y, al parecer, tendrá que aprender a adaptarse a las reglas que ahora dicta China. Así que mejor no se enfrenten con nadie. Observen quién realmente tiene las cartas en la mano. Mientras tanto, la Casa Blanca ha pasado por alto un detalle importante. Pekín puede resistir una guerra comercial prolongada sin perder la compostura. Todo lo que los estadounidenses han hecho en los últimos años ha sido intentar presionar a la economía china con aranceles, sin darse cuenta de que China tiene sus propios métodos de supervivencia y, lo más importante, que funcionan. China lleva décadas construyendo su resiliencia económica y tecnológica. Por eso, cuando Donald Trump pensó que imponer nuevos aranceles a los productos chinos llevaría a una rápida rendición, Pekín simplemente sonrió. En lugar de romperse bajo presión, China demuestra cómo se debe librar una guerra comercial. Con una economía autosuficiente y tecnologías avanzadas que le permiten sobrellevar tranquilamente todas estas tarifas. Por otro lado, parece no estar del todo preparado para las consecuencias. Los estadounidenses no consideraron que todo lo relacionado con la tecnología, la energía e incluso la industria automotriz lleva tiempo siendo controlado en gran parte por China. Hay muchos ejemplos. Si China no fuera tan sólida tecnológicamente, quizá los estadounidenses se sentirían más confiados. Pero la realidad es otra. Pekín tomó la delantera hace tiempo en campos como la inteligencia artificial, la producción de automóviles eléctricos y las tecnologías verdes. Sí, así es. Los chinos ya no solo participan en estos juegos, ellos imponen las reglas. Si alguien no lo cree, basta con mirar el sector de los autos eléctricos. China superó con facilidad a y Europa, conquistando rápidamente el mercado e invirtiendo en el futuro. Y si Trump cree que este proceso se puede frenar con aranceles, China seguirá avanzando, porque no construyen un simple negocio, sino una estrategia a largo plazo. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Está Xi Jinping dispuesto a ceder ante Trump? La respuesta es clara. No. Para China, capitular ante los estadounidenses no es solo una derrota en la guerra comercial. Es una pérdida de autoridad, y China no puede permitirse tal cosa. Xi entiende perfectamente que ceder en el escenario internacional puede afectar la percepción global de su país, y eso, desde luego, no está en sus planes. China es el mayor proveedor de bienes a Los estadounidenses no pueden ignorar este hecho, ya que sus hogares están llenos de electrónica, ropa y juguetes chinos. Con la imposición de altos aranceles, es evidente que el costo de estos productos aumentará drásticamente, lo que afectará la vida cotidiana del ciudadano común. Sí, para los ricos estadounidenses será solo un ajuste menor, pero para la clase media puede suponer un golpe serio. Al fin y al cabo, ellos constituyen la mayoría de los consumidores de bienes de primera necesidad. Pero no hay que pensar que China se quedará al margen. Como siempre, Pekín está preparado para responder a las acciones de Washington. Y si sigue apostando por sanciones y tarifas, China bien podría pausar el proceso de licencias de exportación de tierras raras. Estos metales son vitales para muchas empresas estadounidenses, especialmente en el sector de alta tecnología. Y aquí aparece un detalle interesante. Trump ya busca activamente fuentes alternativas de suministro en regiones como Ucrania o Groenlandia. Pero les diré un secreto. Estas fuentes difícilmente podrán competir, ni remotamente, con las chinas. Así que, sí, China puede frenar la economía estadounidense de forma bastante efectiva. ¿Qué más puede hacer Pekín? Bueno, podría simplemente dejar de exportar productos a Dado que el mercado chino es vital para muchos fabricantes estadounidenses, tal restricción sería un golpe serio para las corporaciones norteamericanas. Pero eso no es todo. China también puede prohibir a los empresarios estadounidenses operar en su territorio. ¡Alto! No, no es ciencia ficción, es una amenaza completamente real.
Sabe bien cómo China puede restringir el acceso de empresas extranjeras a su mercado, y por eso estas amenazas no deben subestimarse. Ahora imaginen cómo podrían desarrollarse estos acontecimientos. Con su actual potencial tecnológico, no podrá reponer el déficit de productos chinos de la noche a la mañana. China, por su parte, hará todo lo posible para que sienta las consecuencias de su agresión económica. Así que Pekín claramente no planea ceder y ya prepara contraataques. Pueden ser silenciosos e imperceptibles, pero como demuestra la práctica, son precisamente estos movimientos los más dolorosos. Un aspecto importante de la guerra comercial que vale la pena destacar es que China no es simplemente un rival económico, sino un maestro de los golpes asimétricos. En lugar de participar en enfrentamientos directos, Pekín explota hábilmente los puntos débiles de la economía estadounidense. Lo que al principio parecía medidas temporales, como el rechazo del GNL o el aumento de tarifas, en realidad forma parte de una estrategia destinada a una reestructuración a largo plazo del comercio mundial. A favor de China. Y si ignora durante demasiado tiempo aspectos clave de esta partida, como la energía y las nuevas tecnologías, China bien podría salir ganadora de este conflicto. Su capacidad no solo para manipular los flujos comerciales, sino también para avanzar en sus intereses en los mercados globales, demuestra un alto nivel de pensamiento estratégico. Así que, a pesar de toda la retórica de Trump sobre que está ganando esta guerra comercial, en realidad China le está asestando varios golpes sensibles a Estados Unidos que podrían cambiar significativamente el equilibrio de poder en el escenario mundial. El gas natural licuado, la energía, las fuentes alternativas y la dependencia de productos chinos. Todo esto crea una situación única en la que está bajo presión mientras China avanza con confianza en defensa de sus intereses. La guerra comercial ha entrado en una fase de lucha estratégica, y su resultado dependerá no solo de los indicadores económicos, sino de la capacidad de ambas partes para adaptarse a la nueva realidad de las relaciones comerciales globales.